¿quién es Jesucristo? ¿Él es nuestro Salvador? Amén. Él es el Hijo de Dios. Amén. Pero ¿quién es Jesucristo? ¿Qué más? ¿Pueden contestar? Dios. Jesucristo es Dios. ¿Podrías ayudarme repartiéndolo? Uno para cada uno. Si lo tomaste porque estaba en la entrada, bien. Si no, ahí te lo van a dar. Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿qué pensáis vos del Cristo? ¿Quién es? Esa es la pregunta más importante que jamás te habrán hecho. Y es la pregunta más importante que no podés fallar en responder. Algunos creen que la pregunta más importante es, ¿te querés casar conmigo? Amén. Para otros, en medio de una discusión, la pregunta más importante es, pero decime la verdad, ¿me amás o no? No escuchó, si no hubiera dicho que sí. Para otros, la pregunta más importante es, ¿voy a llegar a fin de mes? Pero la realidad es que la pregunta más importante a la que vas a tener que hacer frente alguna vez es ¿quién es Jesucristo? Para algunos es un buen hombre que caminó sobre la tierra. Es más, muchas, pero muchas religiones creen en Dios, pero no en Jesucristo. No, yo creo en Dios y eso es bueno y yo creo en Dios. Y cuando les preguntan quién es Jesucristo, bueno, fue un enviado de Dios, fue un buen profeta, fue alguien importante, pero ¿quién es Jesucristo? Bueno, es nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Él es todo lo que dijo ser. La gente no entiende esto. Quieren creer en Dios como una entidad que está allí en el espacio, pero no quieren ponerle el rostro de Jesucristo. Porque si tiene el rostro de Jesucristo, es una persona, y como persona, ¿mi vida le puede agradar o no? Y como persona, debo rendirle cuenta. Me he cruzado con infinidad de personas que creen en Dios. Me he cruzado con infinidad de personas que dicen, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero cuando le hablamos de rendir cuentas a Dios, dicen, no, pero yo creo en Dios, que Él me creó, que Él es bueno, pero a mi manera. Y ellos no pueden responder de manera eficiente quién es Jesucristo. No quieren creer en Él. Juan capítulo 1. Juan escribió su evangelio llegando al final del primer siglo después de Cristo. Y esa era una pregunta que estaba dando vueltas en la sociedad. ¿Quién es Jesucristo? Porque al principio nadie podía negar a Jesucristo en su cara lo que Él había dicho. Pero fue pasando el tiempo, el año 30, 32 ya había pasado, había sido crucificado, ya había ascendido a los cielos y sus primeros discípulos comenzaban a morir. Y empezaron a haber discípulos de Cristo que nunca habían conocido a Cristo en persona, sino que habían escuchado de personas que le habían conocido. Y empezaban a tener sus propias ideas de quién era Cristo.
Y buscaban conocer quién era Cristo a través de una experiencia sensorial, los gnósticos. O buscaban conocer a Cristo a través de la tradición de los judíos, los judaizantes o legalistas. O buscaban conocer a Cristo según sus opiniones. Y Juan, para echar todas las dudas para abajo, comienza Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si tenés alguna traducción del Nuevo Mundo, la de los testigos de Jehová, allí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, entre muchos. Pero no hay ningún manuscrito fiel que diga eso. Miles y miles de copias cotejadas una con otra, ninguna dice eso. Todas dicen lo que está acá traducido. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿en el principio de qué? Esta construcción gramatical nos hace acordar a Génesis. Vayan ahí, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que cuando Juan está hablando en el capítulo 1, el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Antes de que cualquier cosa haya sido creada, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién es ese verbo? Sigamos leyendo. El verbo, era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él, por este verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este verbo, está hablando el texto, era Dios, era con Dios, era igual a Dios, estuvo en el principio de todo y fue el creador de todo. Ahora, si Él creó todo, Él no pudo haber sido creado, porque todo lo creado fue creado por Él. ¿Tiene sentido? Él es el creador de todo, entonces nada lo creó a Él. Él es el que creó todas las cosas. Y para dejarlo claro, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él, está hablando del verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Es Él el creador. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 14 nos revela, nos deja tremendamente claro, sin lugar a dudas, de quién está hablando, quién es este verbo. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Este eterno,
igual con Dios, coexistente con Dios, Dios, el creador de todas las cosas, la fuente de la vida, la luz de este mundo, fue hecho carne. Verso 14. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, el Verbo hecho carne. Jesucristo, igual a Dios, coexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Jesucristo, el creador de todas las cosas. Jesucristo fue hecho carne. Está hablando de Cristo. Juan está dejando claro desde el principio de su evangelio que Jesucristo es Dios. Cualquiera podía tener opiniones, cualquiera podía querer desviar la atención de esta verdad, pero desde el principio Juan quiere decir esto: Jesucristo es Dios. Y a lo largo de su evangelio podemos ver esta verdad. Vamos a hacer algunas preguntas a la palabra de Dios, específicamente al evangelio de Juan, acerca de quién es Jesucristo. ¿Cómo podemos estar seguros de quién es Jesucristo? Y qué mejor que con las Escrituras. Pero antes vamos a orar. Padre, te pedimos que nos abras el entendimiento, que podamos al abrir tu palabra también abrir nuestro corazón y que la verdad de tu palabra encuentre lugar en nosotros. Queremos conocerte, queremos, Señor, estar seguros de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera pregunta, y te lo puse en las notas, entendiendo de que no queremos ir de un lado para el otro, para que también lo puedas tener y tenerlo para vos. La primera pregunta que le hacemos al texto es: ¿quién dijo Jesús que Él era? No hay otra evidencia más fiel que las Escrituras. Si querés conocer a Cristo y no es a través de las Escrituras, no vas a conocer a Cristo. La revelación de Cristo es las Escrituras. Dicen que una vez estaba predicando el pastor Moody y un hombre se paró y le dijo: eso que usted dice lo escribieron hombres y es todo mentira. Y no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Dice que este predicador le dice: bueno, pero tendrías que estar de acuerdo en algo. Algo de la palabra tenés que estar de acuerdo. La palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenés que estar de acuerdo por lo menos en esto. Porque si yo siembro papas, voy a sacar papas. Si yo siembro cualquier otra cosa, voy a sacar eso que sembré. Y si yo siembro el alcoholismo, voy a generar borrachos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La audiencia no podía entender por qué este hombre, tan enojado, de golpe retrocedió en sus argumentos. Se quedó callado y escuchó el sermón todo el tiempo. Ese hombre tenía un bar. Sus hijos habían entrado en el alcoholismo por la profesión de su padre. Los demás lo sabían. Moody había sido invitado, él no sabía lo que estaba pasando, pero las Escrituras revelaban su corazón. Si queremos saber algo realmente de verdad, la fuente fiel son las Escrituras. Así que preguntémosle a ella: ¿quién dijo Jesús que Él era? En Juan capítulo 10, verso 14. Juan capítulo 10, y nos vamos a quedar en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, verso 14. Si está en rojo en tu Biblia es porque son las palabras de Jesucristo. Juan 10, 14. Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él dijo que Él era el buen pastor. Él dijo también en Juan 10, en el verso 7,
Yo soy la puerta de las ovejas. Después en el verso 9 leemos: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, Él dijo que si alguno quería tener salvación, debía entrar a través de Él. Él era la puerta de entrada. Sin pasar por Jesucristo no hay esperanza de salvación. Es lo que Él dijo de sí mismo. En Juan capítulo 10 también, en el verso 30, más adelante, dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ya los judíos que estaban escuchando, cuando Él empezó a decir yo soy, ¿se acuerdan cuál es el nombre que le dijo Dios a Moisés que tenía que decirle a Faraón? ¿Quién me envía? Yo soy. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios por excelencia. Y Jesucristo comenzó a decir: yo soy la puerta de las ovejas. Y los judíos ya lo miraron con desconfianza. Eso no se dice, Jesús. Estás rozando la blasfemia, Jesús. Y hasta que Él dijo claramente en el verso 30, yo y el Padre uno somos, verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué querían hacer esto? Porque se hacía igual a Dios. Es una blasfemia. Debía morir por hacerse igual a Dios. Ahora, acá hay dos maneras posibles de entenderlo. O Jesús era un mentiroso, o Jesús estaba diciendo la verdad. Y Él estaba diciendo la verdad. Él se proclamó igual a Dios. En el capítulo 12 de Juan, vayan ahí 2 páginas más adelante. Juan capítulo 12, verso 45. Juan capítulo 12, verso 45. Verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Él estaba diciendo lo mismo que Pablo iba a replicar más adelante, que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieren ver a Dios? Decía Jesucristo: mírenme a mí, yo soy Dios. Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 14, 6, lo sabemos de memoria. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él se declaraba públicamente como la única esperanza de salvación. Nadie puede acceder al Padre si no es a través mío. Jesucristo se declaró igual a Dios. Jesucristo fue odiado, perseguido, y se le dio muerte al final de cuentas por proclamarse igual a Dios, simplemente por decir la verdad. Ahora, preguntas para hacernos. ¿Fueron las acciones de Jesucristo coherentes con quien Él dijo ser? Él proclamó ser Dios, no hay dudas de esto. Pero lo que Él hizo, ¿fue consecuente? Veamos lo que dice Juan. En Juan capítulo 8, verso 29. Juan capítulo 8, verso 29. Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él siempre hizo lo agradable al Padre. En Juan capítulo 10, verso 10, dice: yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. En Mateo capítulo 9, verso 6, dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Vayan ahí por un momento, Mateo 6, 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Perdón, Mateo capítulo 9, verso 6. Mateo 6 es la oración de Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 6. Jesucristo se le fue traído un paralítico y dice que Jesucristo, por ver la fe de sus amigos, le dijo, verso 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, porque ¿quién era el único que puede perdonar pecados? Dios. Solo Dios tiene potestad para perdonar pecados. Y hay un ritual que hacer para que el pecado sea perdonado. Si no tienen dinero, con palomas. Si tienen dinero, con un cabrito. Algo hay que hacer. Hay que dar un sacrificio y que la sangre de ese cordero, sin mancha, cubra el pecado. El sumo sacerdote tenía que hacerlo por sí mismo y por toda la nación. Y ahora viene este y con su palabra perdona pecados. Es un blasfemo. Solo Dios puede hacer esto. Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, dijo en el verso 4, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, algo que solamente Dios podía hacer. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él les dio una evidencia de que Él era Dios y que Él podía perdonar pecados. Porque validó el perdón que le dio con el milagro que hizo. Dice en el verso 7, entonces Él se levantó y se fue a su casa. Jesucristo es Dios. Él pudo perdonar pecados porque Él es Dios. Él pudo sanar a los paralíticos porque Él es Dios. Sus acciones fueron consecuentes. Él siempre hizo lo que le agrada. En Juan capítulo 6, verso 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Él fue perfecto en su obediencia. Ahora, ¿cuál es la relación de Jesucristo con Dios el Padre? En Génesis capítulo 1, verso 26, vemos la primera referencia a la Trinidad. Dice Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El eterno, el soberano del universo, el creador de todas las cosas. ¿A quién le pregunta? ¿Ustedes se imaginan? El eterno, el creador. No estamos hablando del presidente de una empresa o el presidente de una nación o el dueño de un país. No estamos hablando de personas así, que tienen sus asesores, personas a las que les pagan para que les den consejos. Estamos hablando del Todopoderoso. Estamos hablando del Todo Sabio. Estamos hablando de aquel que no necesita pedir consejo a nadie. Y está hablando con alguien. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Podríamos decir estaba hablando con él mismo o estaba hablando en voz alta, pero por el testimonio de las Escrituras entendemos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Estaba hablando con el Verbo, estaba hablando con el Espíritu Santo, proponiéndose juntos crear al hombre.
En Juan 10:30 lo leímos, yo y el Padre uno somos. En Juan 8:19 Él dijo, si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. ¿Ustedes creen que conocen al Padre por el ritual que hacen? Pero si me conocieran a mí, también conocerían al Padre. Me gusta esto, Juan 14, vayan ahí por favor. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 16. Verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, Dios el Hijo, rogaré al Padre, Dios el Padre, y os dará otro consolador, Dios el Espíritu Santo. Esto es fascinante. Yo te diría que le hagas una marca a este versículo. Yo, está hablando el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, rogaré al Padre, y dijo varias veces de que Él y el Padre eran uno. Claramente, hasta lo quisieron matar por decir esto. Él era igual al Padre. Y dice, os enviaré otro consolador. Hay dos palabras en griego para otro. La primera es héteros, de donde viene nuestra palabra heterosexual. Otro de otro tipo. Y está la palabra alos, que también se traduce como otro, pero se diferencia de que es otro del mismo tipo. ¿Se entiende la diferencia? Héteros, otro de otro tipo. Acá hay un hombre, acá hay una mujer, una pareja heterosexual. Alos es otro del mismo tipo. Un hombre, genéticamente iguales. Genéticamente compartimos los mismos rasgos. Él es un hombre, yo soy un hombre. Y acá está diciendo, yo, Dios el Hijo, rogaré al Padre, y ya dejó bien en claro que Él es igual al Padre, y os enviará otro del mismo tipo, consolador, el Espíritu Santo. Juan testifica desde el principio de que Jesucristo es Dios hecho hombre y lo deja bien en claro. Todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Eso lo vemos en Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante. Él creó todo y lo creó para su deleite. Fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él, en Jesucristo, el Creador, en Él subsisten. En Juan capítulo 6, verso 38, vuelve a repetir, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 14, 11, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las mismas obras que yo hago, Juan 5:36, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. La relación entre Dios el Hijo y Dios el Padre es una relación perfecta de unidad. El Hijo da gloria al Padre a través de su obediencia. Y el Espíritu Santo da testimonio al mundo incrédulo de la obra del Hijo. Iguales en deidad, pero con diferentes funciones. Ahora, ¿por qué es importante, pastor? Hace media hora nos está hablando de que Jesús es Dios y está bien, yo lo entiendo. Si alguno no lo quiere entender, bueno, ya es cosa de ellos. ¿Por qué es tan importante esto? Si Dios el Padre es una cosa, pero no hay un Dios el Hijo, entonces Dios el Padre es un Dios que siempre está distante. Si Jesucristo no es Dios y es un profeta, un buen hombre, una persona inspirada por Dios, o como dicen algunas religiones, el hermano de Satanás, una locura. Si Jesucristo no es Dios, entonces Dios está lejos. Y si Dios está lejos, no tengo que rendirle cuentas. Entonces yo puedo decir, bueno, me gustaría
hacer cualquier cosa que te propongas y voy a pedir a Dios que me ayude. Porque Dios es algo que está lejos, en el espacio, fuera de este universo. Está en su trono, Él está allá en el tercer cielo, las nubes son el estrado de sus pies, Él está lejos. No tiene tiempo, el eterno, de meterse con mis pequeñeces. Él tiene que gobernar todo un universo. ¿Qué tiempo va a tener para mí? Si Dios el Hijo no es Dios el Hijo, entonces Dios no puede entenderlo como yo me siento. ¿Qué sabe Dios de mis tentaciones? ¿Qué sabe Dios lo que lucho para no mentir? ¿Qué sabe Dios lo que lucho para ser santo? Dios no me entiende, Dios está lejos. ¿Qué sabe Él? ¿Qué sabe Él de perder un hijo? ¿Qué sabe Él de separarse de quien amamos? ¿Qué sabe Él de sentir soledad? Si Él es Dios, todo el mundo le adora, ¿qué sabe Él? Si Dios, el Hijo, no es Dios, entonces Dios no sabe. Pero si el Hijo es Dios, entonces nuestro Dios sabe lo que es la soledad. Él sabe cuando le dijo en esa cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera y única vez en la historia de la deidad, Dios el Padre dio la espalda a Dios el Hijo. El que por siempre existió en completa armonía con el Padre y con el Espíritu. Por algunas horas. Y yo sé que comparado con la eternidad son pocas horas. Pero por algunas horas, Él sabe lo que sentís cuando te sentís solo. Dios el Padre, habiendo entregado a su Hijo, permitiendo su muerte, Él sabe lo que es perder un hijo. Dios sabe lo que es tener hambre. Dios sabe lo que es que te hayan traicionado. Él tenía un amigo llamado Judas. Cuando Judas lo viene a entregar en esa noche en el huerto de Getsemaní, le pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Y su amigo lo traicionó por 30 monedas de plata. Él sabe lo que está sintiendo, porque Dios el Hijo es Dios. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Para salvarnos. Lo leímos, Juan 10:10. Él vino para que tengamos vida, y una vida en abundancia. Él vino para que nosotros pudiéramos tener completa seguridad de que nuestra salvación no está ligada al capricho de alguien distante, que nuestra salvación no está ligada a nuestra completa obediencia a unas normas. Él vino para que puedas tener la seguridad de que cuando te toque enfrentar al enemigo final, a la muerte, puedas hacerlo de la mano del que venció la muerte, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él vino para cumplir todo lo que el Padre le dijo. Juan 3:16, ustedes lo saben de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y me encanta esto, todo aquel, es cualquier persona, en cualquier lugar, de cualquier época, todo aquel, no está diciendo para que aquel que es judío, no está diciendo para aquel que se ha portado bien, no está diciendo aquel que tuvo buenos padres y tiene una buena educación, no es para la élite solamente y no es para los miserables solamente. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera puede tener vida eterna, creyendo y confiando en Jesucristo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Por qué es tan importante, pastor? ¿Qué pasaría si Él no fuera Dios?
¿Qué cambiaría? Si él fue bueno, él hizo cosas buenas y a mí me gusta lo que dijo. ¿Y qué pasaría si él no es Dios? Esto es muy de seminario. ¿Qué pasa si él no es Dios? Tanto problema por esto. Si él no es Dios, Jesucristo sería un mentiroso. Él dijo ser Dios. Él murió confesando que él era Dios. Si él no fue Dios, él mintió. Y si mintió en eso, ¿cómo podemos tener garantía? Él nos prometió una vida eterna. Él nos prometió que confiando solamente en Él y nada más que en Él, íbamos a gozar de una vida eterna con el Padre. ¿Qué seguridad tenés de que eso sea verdad? Si Él mintió siendo Dios, ¿por qué no mintió también con esto? Si Jesucristo no fuera Dios, no podríamos confiar en Él. Ya mintió una vez. ¿Cómo podríamos confiar dos veces? Si Él no fuera Dios, su muerte no tendría valor alguno, porque Él no habría sido un sacrificio perfecto. La palabra de Dios en Romanos nos dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Si Él no fue Dios, entonces fue 100% hombre y solamente hombre. Y la palabra de Dios dice que Él no fue justo. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Su sacrificio no habría sido perfecto si Él no fuera Dios. Su muerte en la cruz no tendría sentido si Él no fuera Dios. Y tanto vos como yo estaríamos todavía condenados por nuestros pecados si Él no fuera Dios. Si Él no fuera Dios, Él no podría haber resucitado. Hubiera sido un invento de sus discípulos. Frustrados porque estaban creyendo una mentira, montaron un circo, le pagaron a los soldados romanos y empezaron a divulgar una mentira tras otra. Si Él no fuera Dios, viviríamos sin esperanza y tendríamos que enfrentar el juicio de Dios y su castigo. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado y todos merecemos la ira y la condenación de Dios. Si Él no fuera Dios, todo lo que ves acá sería una mentira. Nosotros como iglesia sería una mentira. Lo que predicamos, lo que enseñamos, este edificio sería una mentira, porque Él no es Dios y no hay esperanza. Y serías, como dice Pablo, los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque estarías creyendo una mentira. Gracias a Dios, que Él sí es Dios. Gracias a Dios de que todo lo que dijo y todo lo que hizo resultó en el perdón de nuestros pecados. Resultó en que tenemos esperanza de vida eterna. Y resultó en que el cielo es nuestra morada eterna. Porque Él fue todo lo que dijo ser. Él hizo todo lo que es consecuente al Padre. Él siempre le agradó. Él murió por nuestros pecados. Y Él, venciendo la muerte, puede darnos victoria sobre la muerte. Gracias a Dios de que el Hijo es Dios. Padre, te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en esa cruz por nosotros. Gracias porque no estimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte. Señor, te despojaste de ese lugar de privilegio en el cielo, donde los ángeles te adoraban. Y te humillaste haciéndote hombre. Y siendo hombre te humillaste haciéndote siervo, obediente hasta la muerte, y la muerte más cruel que la humanidad ha visto. Esa muerte en la cruz, de agonía, de sufrimiento, llevando mi pecado para que yo sea perdonado. Gracias porque siendo Dios, resucitaste, victorioso de la muerte,
Y porque tú has vencido, yo puedo vencer la muerte confiando solamente en ti. Gracias porque nuestra esperanza no está puesta en las opiniones de personas. Gracias porque nuestra esperanza está fundamentada en las Escrituras. Gracias, Señor, porque no solamente tenemos esperanza, sino que nos has dado la oportunidad de compartir esa esperanza. Señor, te agradecemos por ser nuestro Dios. Te agradecemos por habernos hecho pasar de muerte a vida y esta vida abundante. Y Señor, te agradecemos por el acceso con confianza que tenemos a tu trono de gracia. Señor, ayúdanos a salir animados y desafiados de que no creemos en opiniones, sino en lo que tu palabra ha dicho. De que nuestra esperanza no está puesta en lo que algunas personas se han puesto de acuerdo de que es la verdad, sino en tu palabra que es la verdad. Y Señor, te agradecemos porque tenemos una segura y firme ancla de nuestra alma. Ayúdanos a que esta verdad acerca de Jesucristo la podamos vivir, la podamos abrazar con todo nuestro ser y la podamos compartir. Porque si tú, el Señor Jesucristo, no eres Dios, no hay esperanza para este mundo. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.